Bien, pues comentamos que básicamente las diferentes empresas industriales, o sea, las fábricas, van a dividirse entre aquellas que siguen un orden de sistemas de órdenes y el otro tipo de sistema de producción que tiene que ver con los procesos productivos. ¿Cuál es la diferencia o en qué radica la diferencia de unas y de otras? Bueno, pues básicamente con el tipo de bienes y servicios que están produciendo. En el caso de las empresas que producen por órdenes, hemos comentado que son aquellas que básicamente están elaborando artículos que no necesariamente son en serie, sino que más bien son artículos bajo demanda que son solicitados por el cliente y que tienen especificaciones muy concretas y muy específicas. De tal manera que el cliente tiene entre una gran cantidad de alternativas, probablemente un catálogo, para que él pueda decidir el color, la textura, no sé, el tamaño, el número de elementos que debe de reunir su orden y demás características personalizables que él considere importantes y relevantes para sentirse satisfecho. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunas fábricas, sobre todo que producen bajo este sistema, el de órdenes de producción. Tenemos la fabricación de herramientas, el calzado artesanal, no así el calzado que es hecho, digamos que en producción en serie, sino que aquellos que están hechos prácticamente a la medida. La construcción, porque definitivamente cada quien va a querer una casa completamente diferente, de acuerdo a sus necesidades, a su presupuesto y de acuerdo también a ciertos gustos muy particulares que pueden llegar a tener las personas. La ropa a la medida de diseñador o los uniformes, porque pues también digamos que sobre todo cuando es a la medida, bueno, pues mis medidas van a ser completamente diferentes a las otras personas, al igual que el tipo de materiales que yo voy a querer para que pues el modisto o la costurera me elabore mis atuendos, ¿de acuerdo? Pasa lo mismo con los uniformes, los cuales pues a veces incluyen ciertos logotipos, ciertas insignias muy particulares que pueden diferenciar pues, la empresa pues, que los está mandando a hacer, ¿no? Es una manera de distinguir a una empresa de otra, precisamente a través de la personalización de sus logotipos. Luego dice que los despachos y agencias de mercadotecnia o consultorías en general de cualquier tipo de asesoría que estén dando los profesionistas. ¿Por qué? Bueno, pues porque dependiendo cuáles sean las necesidades concretas que tienen nuestros clientes, pues va a ser el tipo de servicio que les vamos a brindar. Las lavanderías y tintorerías, porque finalmente cada una de ellas pues implica básicamente que nosotros echemos a andar un servicio con nuestra propia ropa y obviamente pues cada orden es distinta, ¿no? Dependiendo cuántas piezas estemos llevando, con qué peculiaridades, si es de color, si es de lino o de diferentes tipos de texturas, bueno, van a ser las necesidades distintas. Otros ejemplos son la construcción de barcos, las empresas editoriales y cualquier otra empresa que produzca un bien o servicio confeccionado según requerimientos concretos del cliente. Algunas características esenciales son que en primera instancia, los registros y controles de los recursos que se consumen y los costos que causan en la elaboración de cada uno de estos lotes u órdenes de producción se van a preparar en un documento que se conoce como orden de fabricación o de producción, ¿sí? Es decir, más o menos se tiene que tener una estimación adecuada de cuáles van a ser los insumos de materiales, de mano de obra y de cargos indirectos de fabricación para poder realizar físicamente cada una de estas órdenes o de lotes que nos están pidiendo bajo demanda nuestros clientes. Nos dice aquí también que el costo unitario por lo regular se puede conocer a partir del momento en que se completan o concluye la elaboración del respectivo lote u orden. ¿Por qué? Porque como ya comentamos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los muebles, no es lo mismo si yo quiero un determinado modelo que a lo mejor requiere mucho más madera que otro, o dependiendo del tipo de madera con la que yo la quiera armar, porque probablemente puedo tener una sala muy económica hecha a partir de pues materiales sintéticos, materiales probablemente no de muy buena calidad, u otra en donde a lo mejor esté utilizando maderas finas inclusive
para poderla confeccionar. Entonces, obviamente, cada una de las diferentes lotes u órdenes de producción van a tener un costo distinto, muchos de los cuales se van a conocer los costos unitarios hasta el final de terminado el proceso, precisamente para ver cuánto fue en total lo que se consumió de cada uno de los insumos. Se divide entre el número de artículos que fueron terminados y con eso ya tenemos ese costo unitario. Aunque, como decimos, hay ocasiones en que pues difieren una orden con respecto a la otra porque, pues, como ya dijimos, son diferentes las características. Siguiente, el costo de trabajo es una base para hacer una comparación con el precio de venta y sirve como referencia también para las futuras cotizaciones de precios en trabajos similares. Obviamente, el fabricante pues va a tener ya la experiencia, ¿verdad? De cuánto se gastó, cuál fue el tiempo también necesario para realizar cada una de estas órdenes y con base a ello va a poder hacer estimaciones para futuros trabajos similares. Esto le va a permitir tener una idea más o menos somera de cuál fue el consumo de esos diferentes materiales y, por supuesto, elaborarle un presupuesto a los clientes que así lo requieran en futuras ocasiones. Luego, la fabricación está planeada para proveer a los clientes de un determinado número de unidades o a un precio de venta acordado. Esto representa, pues, lo que ya hemos estado comentando implícitamente, que dependiendo de cuál sea el presupuesto específico del cliente, pues va a ser la característica central de esa orden de producción. Si no tiene mucho dinero, bueno, pues a lo mejor le voy a dar una orden sencilla con algunos productos o materiales, perdón, más bien no muy caros, lo cual pues probablemente implique que tampoco sean de muy buena calidad o que tampoco sean duraderos. O bien, si la persona quiere algo más duradero y mejor hecho, probablemente en vez de comprar 6 sillas que sean de caoba, pues a lo mejor su presupuesto le alcanza únicamente para poder comprar en este momento 3. Y pues en vez de que sea una sola orden de producción, vamos a trabajar en 2 órdenes, una de 3 sillas en este momento que tiene el cliente el presupuesto indispensable para poderla comprar y ya que se vuelva a capitalizar, entonces procedemos con la segunda orden con las otras 3 sillas de caoba para que el cliente tenga completo su comedor. A eso se refiere básicamente este apartado. También nos dice que se conoce el destinatario de los bienes o servicios, ya que esta no es producción en serie. Es decir, el cliente, precisamente como es un trabajo tan a la medida, bueno, pues se tiene que tener un conocimiento pleno de nuestro cliente. Otro punto, la producción no tiene un ritmo constante, por lo cual requiere una planeación que comienza con la recepción de un pedido, que suele ser la base para la preparación y emisión del orden de fabricación. Una vez más, hablamos, por ejemplo, de carpinteros, de banistas, de todo ese personal que está trabajando bajo demanda. Digamos que esa gente pues no tiene trabajo intermitente en sus talleres, sino que más bien, o un mecánico, por ejemplo, ¿no? Pues la carga de trabajo va a depender del número de órdenes que tenga que atender, es decir, el número de coches que le lleven para arreglar. Y bueno, sabemos también que cada uno de los coches que son de diferente tamaño, de diferentes características, con diferentes problemas también cada uno de esos autos, bueno, pues le va a llevar un cierto tiempo. Hay veces en que esa gente está muy desocupada y hay veces en donde no se da abasto por tanto trabajo que tiene que abastecer. A diferencia de otros esquemas de producción, en donde esta es en serie, es decir, constantemente, día, tarde y noche, la fábrica está produciendo nuevos artículos. En este caso, como son trajes a la medida, como son artículos muy personales, bajo demanda, pues obviamente la producción es intermitente. Luego nos dice, permite conocer con facilidad el resultado económico de cada trabajo. Pues claro, porque yo sé cuántos artículos y con qué características es cada lote de cada pedido y consecuentemente puedo saber concreta y específicamente para ese lote cuál es el costo total e individual en que se está incurriendo durante el proceso de fabricación. Y como nos dice la determinación de los costos, aunque es trabajosa, y por trabajosa se refiere a que puede ser tediosa, a que puede ser de alguna manera también un tanto meticulosa, muy talachera, diríamos, un tanto engorrosa, pues la verdad es que es sencilla de entender porque no conlleva gran ciencia. Algunos ejemplos de órdenes de producción que, como decíamos, son pedidos que los clientes están haciendo, es como el que comentamos de las sillas, ¿sí? Que puede ser una orden de producción, la número 2,
que nos están pidiendo 7 sillas, pero también hubo una orden de producción 1 que consta de 5 escritorios y una orden de producción 3 de 12 mostradores. Cada una de estas órdenes se trabaja por separado con diferentes insumos y obviamente cada una de ellas implica acumulación de los 3 elementos del costo para poder determinar el costo unitario de producción. Aquí vemos cuál es el sistema de información de costos. De entrada, vemos del lado izquierdo, pues básicamente los insumos de entrada, ¿no? Los 3 elementos del costo, que es la materia prima directa, que va a estar dentro de un almacén específico, la mano de obra directa, que son los obreros o el personal que se encarga básicamente de la función de producción, y otros cargos indirectos de fabricación, como pudiera ser materiales indirectos, mano de obra indirecta y demás costos indirectos. Ahora, cada una de las 3 órdenes que estamos viendo en pantalla, la 81, la 82 y la 83, va a requerir pues diferentes insumos de los 3 elementos del costo, mismos que se van ir acumulando para cada una de las diferentes órdenes y conforme se vayan terminando también cada una de las mismas, bueno, pues van a parar directamente al almacén de artículos terminados. Obviamente en distintos tiempos, dependiendo la laboriosidad, lo complejo, lo sencillo de cada una de las órdenes va a implicar ciertos tiempos de elaboración. Hasta que se termina el 100% de esa orden, es que se puede vender y consecuentemente calcular su costo de ventas. El proceso contable que estamos viendo en pantalla es muy claro. Tenemos de entrada el origen en varias cuentas porque ahí vamos a tener un almacén de materias primas, vamos a tener también algunas otras cuentas acumulativas de costos o inclusive abonos, ¿no? Porque la materia prima pues se tiene que pagar a un proveedor, la mano de obra se tiene que pagar también en efectivo y bueno, los cargos se van haciendo, como ya decíamos, en una cuenta que se llama producción en proceso. ¿Cuántas cuentas vamos a armar? Vamos a instaurar tantas cuentas como órdenes de producción tengamos. En este caso, si vemos que nuestra producción consta de las órdenes 81, 82, 83, vamos a tener 3 cuentas de producción en proceso, una para cada una de las diferentes órdenes. Como comentábamos con el asiento número 2, una vez que se han terminado el proceso fabril, se va a abonar a la cuenta de producción en proceso el importe de cada uno de estos artículos terminados que van a cargarse directamente en el almacén que llevan este nombre, almacén de artículos terminados. Y conforme se vayan despachando esos artículos a los clientes o consumidores finales, bueno, pues irá haciendo un abono en la cuenta de almacén de artículos terminados para cargar directamente en la cuenta del costo de ventas. Ahora, ampliando un poquito más el concepto, pues ya decíamos, pues tenemos los 3 elementos del costo, que son los costos de producción, materiales directos, salen de un inventario, la mano de obra directa, que es básicamente la nómina, y los demás costos indirectos de fabricación. Sin embargo, decíamos, es importante aquí la cuestión concreta de llevar perfectamente bien identificada una hoja de costos en donde nosotros podamos ver esos insumos directos necesarios para poder fabricar cada uno de los artículos, porque esta es la base de lo que nos va a servir para que nosotros podamos no solamente asignar un costo a esa orden en cuestión, sino también hacer estimaciones para trabajos posteriores. Si tenemos una hoja de costos bien elaborada, vamos a poder hacer un presupuesto muy eficiente y muy completo para la siguiente vez que trabajemos en una orden similar. Y por otra parte, también eso nos va a permitir costear adecuadamente los diferentes productos que hemos realizado durante la orden en cuestión, que más tarde que temprano se va a ver reflejado en el costo de ventas. Es decir, lo que dentro del estado de resultados conforma el segundo renglón. A los ingresos netos por ventas le disminuimos este costo de ventas. Bueno, pues esperemos que haya sido clara esa explicación. Continuamos con el siguiente tema.